Padre amoroso del, del pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enfaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, enjunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y darnos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Y gracias. Vamos entonces a compartir. Me avisan, por favor, si ya se puede visualizar. Bien, vamos entonces avanzando. El módulo 2, la unidad 1 del módulo 2, orar la palabra. ¿Cómo se formó la palabra? ¿Cómo se formó la Biblia, perdón? El objetivo de este tema es que el ministro de los diferentes géneros literarios con los que están escritos los libros de la Biblia. Vamos a conocer. Palabra de Dios con palabras humanas. Van a buscar en su Biblia para profundizar después del tema Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2 y el versículo 14. Efectivamente, una verdad fundamental que nos transmite la Iglesia Católica es que la Biblia es palabra de Dios. Pero esta palabra se ha hecho carne, se ha encarnado en palabras humanas. Ha tomado el lenguaje humano para que el mensaje divino sea accesible a nosotros. Nosotros no somos divinos, somos humanos. Por tanto, hay un abismo insondable entre el ser humano y la divinidad que es Dios. Por tanto, la única forma, la única manera de que haya una comunicación tan profunda y esencial es que Dios se haya hecho carne y que nos hable en un lenguaje humano, en palabras humanas. Y si no somos capaces de entender estas palabras humanas de la Biblia, el Dios que nos habla a través de ellas será para nosotros un Dios mudo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia en su casa, en nuestras casas, y no somos capaces de abrirla? Tenemos que dejar que Dios hable. Y aquí no hay pretextos porque el Señor se ha encarnado en palabras humanas, en un lenguaje que tú y yo usamos. Si queremos llegar
a captar el mensaje religioso de la Biblia, tendremos que tomar en serio el camino que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros. ¿Cuál es ese camino y punto de partida? La encarnación, el misterio de la encarnación. Un Dios que se hace carne en Jesucristo. Por tanto, Jesucristo es la palabra definitiva del Padre, es la palabra garantizada de Dios, es el rostro de Dios. Quien me ve a mí ve al Padre. De otra manera surgirán entre nosotros y su palabra múltiples indiferencias que harán oscura o imposible la comunicación. No podemos salir del misterio de la encarnación porque si no, vamos a empezar a tener ciertas conjeturas, que la Biblia ha sido escrita así, asá, que hay otros temas de fondo en la Biblia, etcétera, etcétera. No, el punto de partida es un Dios que se encarna en palabras humanas para que nosotros le podamos entender. Por ejemplo, si un contemporáneo de Jesús quería entenderle, tenía necesariamente que saber arameo, porque Jesús hablaba arameo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Necesitamos romper el obstáculo de la lengua y para eso tenemos las traducciones. Existen también otros obstáculos que debemos ir quitando para llegar al mensaje que encierra la Biblia. Unos son de tipo histórico-geográfico, otros de tipo literario, los géneros literarios y las técnicas utilizadas por los redactores finales. ¿Quién es el autor de la Biblia? Son dos los que actúan, Dios y el hombre. Por tanto, la Biblia tiene dos autores. El autor principal, obviamente, que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, la Sagrada Escritura es divinamente inspirada. El hombre vendría a ser un autor instrumental. Dios, al inspirar, actuó sobre el hombre, elevando sus facultades intelectuales y una capacidad sobrenatural. Eso se llama el carisma de la inspiración, que Santo Tomás de Aquino nos dice que es un lumen gloria, es una luz de gloria, es una gracia que ilumina la inteligencia del hombre y mueve su voluntad para que escriba. El carisma de la inspiración bíblica ya no existe. Fue solo un carisma para poner por escrito la palabra de Dios. Nadie puede decir ahora, ni mañana, ni pasado, que el Señor le ha inspirado a escribir un quinto evangelio. Por tanto, esa iluminación de la inteligencia y el mover de la voluntad para que escriba en su lengua y según su estilo, su manera de ser y de pensar, y solo aquel mensaje religioso, obviamente aquí también hay que tener en cuenta, mensaje religioso, no científico ni de otra índole, que Dios le ha inspirado para la salvación de los hombres. ¿Cuál es la finalidad de la inspiración? Transmitir la salvación a todos los hombres. En el agiógrafo, es decir, en el que escribe la escritura, se puede distinguir una doble acción, la propia del escritor y la propia de Dios sobre el escritor humano, para que escriba todo lo que Dios le inspira para transmitir a los demás hombres. ¿Cuál es el contenido o mensaje central de la Biblia? Vamos a valernos de Dei Verbum, la Constitución dogmática sobre la divina revelación del Vaticano II. Dei Verbum son dos palabras latinas, Dei significa Dios, Verbum significa palabra. En el número 3 nos habla que la razón de ser de toda Biblia, su contenido central es la revelación central del plan salvador de Dios en Cristo, único Salvador, que comprende la
creación del hombre y la redención. Entonces, de Génesis, Apocalipsis, creación y redención o salvación. Género literario de la Biblia. Muchas expresiones propias de la literatura oriental, donde los conceptos se expresan por medio de imágenes, la mentalidad semita, es decir, los pueblos orientales, a diferencia de lo que sucede en la comunidad occidental, no era dada a la especulación. Para expresar un concepto, los semitas se valen de hechos o de realidades concretas y desde esa realidad conduce la mente a la idea abstracta. Por ejemplo, si leemos que Dios formó al hombre del barro de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, no se puede interpretar literalmente al pie de la letra, sino que se trata de una manera de hablar con imágenes y símbolos para hacer entender un mensaje religioso. ¿Cuál es el mensaje que encierra la formación del hombre a partir del barro de la tierra y el soplo de Dios por sus narices? El mensaje es el siguiente: que el hombre procede de Dios, que fue hecho de materia preexistente y que ha recibido de Dios el espíritu que anima esa materia. Para descubrir la intención que tuvieron los autores sagrados al escribir lo que Dios les revela, debemos tener en cuenta los géneros literarios que se usaban en su época, las maneras de sentir, de hablar, de narrar en aquel tiempo, pues las verdades reveladas se presentan y se enuncian de modo diverso en escritos de índole histórico, en los libros proféticos, poéticos y otros géneros literarios. Los géneros literarios más frecuentes de la Biblia son, vamos a estudiarlos: género histórico. La manera de narrar los hechos históricos en la Biblia difiere notablemente de la nuestra. Es una historia con una visión de fe. La finalidad de los autores sagrados se propusieron no fue fomentar la erudición o la investigación de las leyes de la historia política, social o cultural de Israel, sino proclamar las maravillas de Dios en favor de su pueblo e instruir y amonestar a las generaciones posteriores. Por tanto, los autores inspirados escribieron una historia sagrada, la historia de las intervenciones de Dios en el mundo, la historia de las relaciones del pueblo de Israel con su Dios, la historia de la salvación en el reino de Dios. Entre los libros históricos más característicos encontramos Éxodo, Reyes, Judith, Macabeos y Hechos de los Apóstoles. Género jurídico. Describe las relaciones de Yahvé, los deberes del pueblo para con Dios y los mutuos derechos y obligaciones de los hombres por medio de leyes. Ahí tenemos textos bíblicos: Éxodo 19, 5, 9, Levítico 18, 1 al 24, capítulo 19 del 1 al 37, Mateo 5, 33, 34, Lucas 2, 23, 25. Si se dan cuenta, incluso dentro de libros, no todo el libro tiene carácter o género jurídico. El género apocalíptico. La literatura apocalíptica es una literatura de revelación. Su objetivo lo constituyen los secretos divinos inaccesibles al hombre, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que lo aman, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Esos secretos divinos se refieren a las cosas del cielo, del mundo sobrenatural
que no puede el hombre contemplar más que en visiones místicas. Una gran parte de la literatura se refiere a la descripción del dominio celeste, a la liturgia angélica y a la felicidad preparada para los elegidos. Los lugares característicos de este género son Isaías 2:2, Oseas 2:20, Ezequiel 36:35, Daniel capítulo 2 y capítulo 7. En el Nuevo Testamento encontramos a Marcos en el capítulo 13, Mateo 24, Lucas 17 del 22 al 37, Lucas capítulo 21 del 5 al 26, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10, Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 10, capítulo 2 del 3 al 12, Primera Corintios 15 del 23 al 37 y obviamente todo el libro del Apocalipsis. Pasamos al género profético. Los profetas son como la boca de Dios. La profecía es un carisma excepcional, sobrenatural, destinado al bien de la comunidad religiosa. Después de la muerte de Moisés, se sucedieron muchos profetas hasta Juan el Bautista, que fue el último de ellos. Una de las características de la literatura profética es la idea repetida del mesianismo en Israel. La proyección hacia la época definitiva e ideal de Israel, en la que se implantará el reinado de la justicia y de la paz como consecuencia de la fidelidad al pueblo de la alianza. En este aspecto moral, los profetas urgen el cumplimiento de los mandatos y de los principios éticos de la ley de Moisés. A tiempo que anuncian el reino de justicia y de paz, denuncian cuanto sea injusto, inmoral o contrario a la alianza y a las expectativas acerca del Mesías. Pasamos al género poético. Tiene como objetivo expresar un designio de Dios o un anhelo del hombre a través de palabras dispuestas con armonía verbal o conceptual. Allí encontramos los salmos, el cantar de los cantares, los proverbios, el Magnífica de Lucas, el cántico de Zacarías y el cántico de Simeón. Género sapiencial. La sabiduría es una ciencia más práctica que intelectual. Ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 8, dice: el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. La sabiduría se expresa en sentencias didácticas que llevan a descubrir la vida y los deseos. Hablamos de sabiduría. Muestra el papel de la sabiduría en el destino trascendente del hombre. Los principales libros de este género son Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Job en el capítulo 28. Género parabólico. Parábola o semejanza es una enseñanza dada a partir de la narración de un proceso fingido que conduce a una ampliación moral o religiosa cuyo objetivo es producir un cambio de vida en el oyente. El hijo pródigo, la moneda que se perdió en la casa, la oveja que se largó del redil, etc. Entre las parábolas del Nuevo Testamento sobresalen las siguientes: parábolas del reino. Ahí está el sembrador, el granito de mostaza, el tesoro escondido, la perla, la cizaña, la red. Parábolas de deberes para con Dios: la higuera estéril, el amigo inoportuno, la juez y la viuda, el fariseo y el publicano. Parábolas de deberes para con el prójimo: el buen samaritano, el siervo cruel, los invitados a la cena. Parábolas de la misericordia de Dios:
la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida. Género epistolar. Son cartas. Su género literario es muy específico. Las más sobresalientes son las de San Pablo, San Pedro, San Juan y Santiago en el Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, ante esa diversidad de géneros literarios repartidos en los distintos libros, no podemos tomar la Biblia al pie de la letra porque nos vamos a equivocar. Somos católicos y tenemos que aprender que existen géneros literarios en la Sagrada Escritura y que no podemos leerlo todo de la misma forma, ni mucho menos entenderlo de la misma forma. Para ello vamos a preguntarle a la Iglesia, ¿qué nos enseña el Concilio Vaticano II? La Dei Verbum 12.1. ¿Cómo interpretar la Sagrada Escritura? El apóstol San Pedro nos advierte claramente cómo no debe interpretarse la Sagrada Escritura. Nos dice, ante todo tengan esto presente, ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque nunca los profetas hablaron por su propia cuenta, sino que movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Segunda Pedro capítulo 1, versículos del 20 al 21. Tampoco se puede dar siempre una interpretación literal al pie de la letra a todos los textos de la Biblia o aislados unos de otros, porque siendo uno el designio salvador de Dios y habiendo Dios hablado por medio de los hombres para comprender lo que quiso decirles, es necesario investigar qué fue lo que los escritores sagrados pretendieron expresar realmente y qué lo que Dios quiso expresar con las palabras de ellos. Interpretar la palabra al pie de la letra o aisladamente lleva al fundamentalismo religioso como el de algunas sectas religiosas. Para interpretar bien la Sagrada Escritura, hay que estar bien atentos a lo que los autores humanos quisieron afirmar, a lo que Dios quiso manifestarles mediante las palabras de dichos autores. El oficio de interpretar la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendada, ojo, solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejerce en nombre de Jesucristo. Los fieles, recordando las palabras de Jesucristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, reciben con fe las enseñanzas que dan los obispos, solo si el obispo está en comunión con el sucesor de Pedro o el Papa. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Sagrada Escritura conforme al espíritu que la inspiró. 1. Prestar gran atención al contenido y a la unidad de la Escritura. En efecto, por muy diferentes que son los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio salvador de Dios. 2. Leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos, porque el escrito fue posterior. Ojo con esto, somos católicos, por favor. Leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia significa que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto,
La Iglesia Católica encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. 3. Estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y toda la revelación. No puede haber contradicción con ninguno de los libros de la Biblia, pero sobre todo no puede haber contradicción entre lo que dice la Escritura o entre lo que se lee en la Escritura y lo que la Iglesia enseña en su magisterio. Además de estos criterios para la recta interpretación de la Sagrada Escritura, nos ayudan las ciencias del exégesis y la hermenéutica. ¿Qué significa la palabra exégesis? Para entender rectamente lo que el escritor sagrado quiso afirmar, hay que tener en cuenta cuidadosamente tanto las formas nativas usadas en cuanto a la manera de pensar, de hablar o de narrar, lo que se usaba en su tiempo y en su cultura, como las que en aquella época más solían emplearse en el trato mutuo entre las personas. Por consiguiente, el oficio del exégesis es investigar el sentido que intentó expresar el agiógrafo o escritor sagrado con sus palabras. El oficio de la hermenéutica. Obvio. Échale un poco de agua. El oficio de la hermenéutica es establecer el sentido de la Sagrada Escritura en toda la Biblia. Hallar en cada pasaje de la Sagrada Biblia el sentido exacto del mismo. Proponer el sentido de la Escritura en forma adecuada a la verdad. Se puede distinguir dos clases de sentido en la Sagrada Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. En el sentido significado, el sentido literal, es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el escrito, sino también las realidades y los acontecimientos narrados pueden ser signos de salvación. El sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico, es decir, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso por el Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. La alegoría. Sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y el sentido anagórico, en griego anagogé significa hacia arriba, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación externa que nos conducen hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, podemos intervenir porque nosotros, si en algún momento ustedes van a ser ministros de la palabra, tienen que saber lo que significan estas cosas. Les escuchamos.
Buenas noches, Padre Carlos. Padre Carlos, disculpe, por ejemplo, nosotros no podemos leer el Santo Evangelio como, como lectores bueno, en una misa, ¿no? ¿En qué casos no se puede? ¿En qué casos se puede? A ver, repite la pregunta que estoy con las narices estúpidas aquí de tanto resfrío. Repita la pregunta, por favor. Padre, buenas noches, te habla Rosa Iris. Padre, o sea, Hola, Rosario. podemos, leer el Santo Evangelio? O sea, podemos leer la primera, la En la segunda misa no. lectura. En la misa no, porque para eso está el presbítero. Si hay un diácono, tampoco. Lo pueden hacer cuando hayan celebraciones de la palabra en ausencia del ministro ordenado. Ahí sí. Hay algunas reglas, por ejemplo, ustedes no pueden decir el Señor esté con ustedes. Simplemente leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según tal. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, Padre. Ok. Padre, cuando por ejemplo queremos subrayar las partes que nosotros no, como es ¿cómo se llama? He tratado de pasarlo al Word, pero cuando lo pasa, no lo pasa todo. Entonces, algunas cosas falla. Entonces, ¿cómo nos va a calificar los exámenes? O sea, no, las preguntas que están ahí. O Las solamente es para preguntas las tienes que nosotros. transcribir en Word. Cópialas y las escribes en Word y las vas desarrollando. Ah, ya, padre, gracias. Y cada unidad tiene sus preguntas, entonces aparte hacen un Word y lo mandan. O ahí mismo como mensaje lo pueden hacer, no hay problema de eso. Me interesa más el tema, por favor. Centrémonos un poco en el tema. Si tienen alguna duda, ¿qué es lo que Hola, pueden ir padre. aportando de lo que se ha Buenas noches. tratado? Sí, Buenas noches, padre. Para hacerle ver dime, una Cristian. inquietud sobre cuando nos dice ahorita que si es que no hay un obispo encargado, podemos leer esa parte de la lectura que nos dice el Evangelio. Y ahora más que nosotros no podemos dar algunas palabras que solamente los padres pueden mencionar, ¿no? Y en aparte de esto, mi pregunta es, ¿nosotros podemos, los laicos, podemos decir la paz esté con ustedes? Porque los Cuando hay padres que son dar los que la dan. paz, sí, pero al inicio de la misa no. Al inicio de la misa ni el presbítero lo puede decir, solo el obispo. Si se dan cuenta, cuando el obispo preside la Eucaristía, no dice el Señor esté con ustedes. Él dice la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque el obispo es Cristo resucitado. Él representa a Cristo resucitado en medio de la asamblea, que nos da la paz. En cambio, el presbítero y el diácono, cuando dice el Señor esté con ustedes, él es el animador de la comunidad, delegado por el obispo, para hacerles decir a la comunidad que tienen carismas, que su participación es importante en la celebración. Por eso dice, el Señor esté con ustedes, reconozcan lo que el Señor les ha dado. Y el pueblo también le dice, y con tu espíritu, o sea, tú tampoco no te olvides que tú también Ujú. tienes un carisma que estás ejerciendo con nosotros. La liturgia es sabia en este sentido, pero hay ciertas cosas que están reservadas a ciertos ministros. Por eso es importante, hacen 2 clases atrás hemos hablado de los ministerios, ministerio Sí, ordenado, ministerios laicales.
hay ministerios extraordinarios y hay ministerios que son así, digamos así, simples en el sentido de que los puede ejercer alguna otra persona, pero momentáneamente, ¿no? Bien, Padre, muchas gracias. Ahora sí voy a dar A la ti. paz a todos mis hermanos. Bueno, da la paz por todo lugar. La paz Hasta sea cuando por Padre, vaya a todas escuchar. partes. Padre, buenas noches. Hola, buenas Aquí noches. bueno, no entendí muy bien lo que dice. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos, porque a veces pasa, Padre, que Ya, muchos católicos a veces dicen, bueno, no tan católicos, digamos, entre más tibios, ¿no? Que siempre te retan, ¿no? O te preguntan, te agua que estoy dicen, tomando tibia. más o menos, pero si no, yo me rijo a lo escrito. Si no está escrito, ¿para qué lo voy a vivir? ¿No? Entonces, Hay que ubicarse en la historia. Jesús no mandó a leer la Biblia ni a predicar la Biblia. Vayan y anuncien la buena noticia. ¿Cómo les va a mandar a que lean una Biblia si todavía no estaba formada? El Nuevo Testamento se formó en la Iglesia Católica. Jesucristo habló y la enseñanza de Jesús se ha quedado en el corazón de los apóstoles y de sus oyentes. Esa palabra se ha ido transmitiendo hasta hoy, se sigue transmitiendo. Por tanto, cuando se dice que la palabra de Dios está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros, nosotros no podemos caer en el jueguito de los evangélicos o de los no católicos pensando que si no está en la Biblia yo no creo. Lo que tenemos que encontrar es que no haya contradicción entre lo que la iglesia enseña y lo que está escrito en la Biblia. Eso se llama analogía de la fe, que ya lo hemos explicado. Por tanto, a nosotros no nos hace falta una Biblia para ir a evangelizar. Nos hace falta compartir lo que esa palabra está haciendo en nosotros y lo que intentamos vivir. No hay necesidad de llevar una Biblia para evangelizar. Eso no es católico 100%. Tú puedes llevar una Biblia. Nadie dice que no. Puedes llevarlo. Pero una cosa es lo que está escrito en la Biblia y que es palabra de Dios, sí, pero hay muchísimas más cosas que no están en la Biblia. Acuérdate, Juan 20:21, el último capítulo 21, que nos dice muchas cosas ha hecho Jesús que no se pueden poner todas en un libro porque no cabría en el mundo entero los libros escritos por todo lo que ha hecho Jesús. Entonces, no, la iglesia no nació con un Nuevo Testamento por escrito. El Nuevo Testamento ha sido transmitido de boca a oído. La predicación de Pablo ha sido una predicación de boca a oído, no con un libro. Por eso se habla de la predicación de la palabra, no de la Biblia. La Biblia es posterior. Son cosas que nosotros como católicos tenemos que tenerla en claro. Eso yo se lo dije la semana antepasada que hemos estado en la clase presencial. Nosotros no podemos caer en el juego de los evangélicos diciendo, ¿está en la Biblia? Padre, ¿eso está en la Biblia? No puede ser así, porque la iglesia no se puede contradecir, no puede enseñar algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. Al contrario, la iglesia ayuda a entender que en el hoy de su iglesia, los acontecimientos que van sucediendo en el hoy de la iglesia son iluminados en cierto sentido por la experiencia y la vivencia de fe de esas comunidades las cuales recibieron esos escritos. Por ejemplo, Jesús tuvo 12 discípulos. De los 12 quedaron 11. ¿De cuántos esos 11
si es tan importante, tan necesaria tener una Biblia y que Jesús mandó a poner por escrito la palabra de Dios, ¿no se imaginan ustedes que todos los discípulos debieron haber escrito un libro mínimo? Entonces hubiésemos tenido 11 evangelios, pero de los 4 evangelios o evangelistas que han escrito los evangelios, ¿cuántos de ellos han sido discípulos de Jesús? A ver, ¿quién responde esa pregunta? Tienen un minuto para pensar. Dos, padre, Pedro y Juan. ¿Cuántos discípulos han predicado el Evangelio? Padre, aquí está un poco fuerte la lluvia. ¿Me puede repetir la pregunta? Favorcito. Padre dice, repita la pregunta. Dije que por favor repita porque su lluvia no le deja escuchar. Hermanita, cierra la puerta, hermanita, está pasando viento. ¿Qué pasó? Ya, de los 12 apóstoles que ha tenido Jesús, bueno, uno se mató, quedaron 11. ¿Cuántos de esos han escrito un evangelio? Mínimo. De los 4, ya, para hacerle más sencilla la pregunta, de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿todos los 4 fueron discípulos de Jesús? ¿Fueron apóstoles? Dos nomás, padre. Juan y Mateo. 2 nomás. ¿Quiénes son? Juan y Mateo, padre. Juan y Mateo. Entonces, si hubiese sido tan necesario escribir una Biblia, Jesús hubiese mandado como mandato así divino y así con toda su autoridad que todos escribieran. Hubiésemos tenido 11 evangelios y una versión tan directa. Pero no fue así. Es más, hasta el mismo Jesús hubiese escrito. ¿Se entiende? Sí, padre. Padre, gracias. Nosotros no somos la religión del libro. Somos la religión de un Dios que es Trinidad, que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Con Biblia o sin Biblia, la iglesia es la que por más de 2000 años nos viene transmitiendo la experiencia de un Jesús que ha venido a nuestra carne. Por eso el punto de partida es la encarnación. Aquí no hay ni Biblia, ni no Biblia, ni nada de eso. Por eso San Agustín dice, si se quemaran todas las Biblias del mundo entero y solo quedaría Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ha conocido, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, tendríamos toda la Biblia resumida en ese versículo. Eso nos dice San Agustín. ¿Alguien iba a preguntar? Ya se quedaron mudos. ¿Alguien iba a preguntar? ¿O se fue la conexión? Ahí está. Si no tienen esto en claro, hermanos, es un paso para que se hagan evangélicos. Y yo no sé qué les van a enseñar a la pobre gente ahí.
Padre, a ver, entonces, todos los evangelios, claro, está escrito, y la hermenéutica nos explica que tiene que haber, dice, prometer el sentido de la Sagrada Escritura en la forma adecuada de la verdad. Y también tiene que, en el otro género nos habla que tiene que tener la inspiración del Espíritu Santo. Y ¿Quién te cada, prueba eso? ¿Quién te el, garantiza eso? el ex, ¿cómo se exigencia? La iglesia, hermano, la iglesia. La iglesia es garante y para que la iglesia pueda transmitir el mensaje con fidelidad de eso que no fue escrito para ti ni para mí directamente, sino que fue escrito en otra época, en otra cultura, Ujú. para dar una respuesta a una situación de la comunidad cristiana. Los evangelios son respuesta a una situación probablemente problemática de esa comunidad. Están Y pasando hambre. Mateo está escribiendo a su comunidad, Marcos está escribiendo a su comunidad, Lucas le está escribiendo a Teófilo y escribe una obra en 2 tomos, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Juan está escribiendo su obra para las iglesias de Asia Menor que él fundó, que responden a una situación problemática. Basta ver el Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, cómo tenían problemas en los cuales el Señor les quería hablar porque tenían que reavivar su esperanza y mantenerse en la fidelidad. Entonces, para que la iglesia te enseñe con claridad la verdad y sobre todo eh, sin traicionar lo que el autor quiso decir, se vale de 2 herramientas que se llaman la exégesis y la Y el hermenéutica. hermaneo. Ah, el exégesis se llama. Por eso dice aquí, la exégesis es investigar el sentido que intentó expresar el agiógrafo o escritor con sus palabras. ¿Qué quiso decir el autor? Eso que quiso decir, ¿cómo lo entendemos nosotros hoy? ¿Cómo lo entiendes? Porque no fue escrito para ti. ¿Y dónde lo pueden entender? El único lugar, entre comillas lugar, porque no es un espacio físico, el único lugar donde se puede entender la escritura es la Iglesia Católica con su magisterio. ¿Quién es el magisterio? El Papa y los obispos unidos al Papa o en comunión con el Papa. No el obispo de TikTok que no sé de dónde es y ya ustedes están ahí escuchando. Tienen que ver si ese obispo es un obispo consagrado por la Iglesia Católica, nombrado por el Papa, antes de ponerse a mirar cosas que no son ciertas tal vez. Hay que investigar esas cosas. Por tanto, cuando tú estás frente a la Biblia, estás con una historia de años, miles de años, que necesitas tener en cuenta que la iglesia que te transmitió la fe es la iglesia que tiene que enseñarte a ti a la forma como tienes que interpretar la escritura. Y ahí te va a decir que tienes géneros literarios que ya los hemos estudiado aquí en este tema. Bien, ¿algo más? Deberían leerla, pero para eso tenemos la Lectio Divina. Entonces es una interpretación, no interpretación, sino una, la palabra hecha oración, que es una de las formas como podemos acercarnos al texto sagrado, ¿no? Después ya viene el tema del estudio bíblico, ¿no? Cositas pequeñas que podemos explicarles, pero no hay mejor cosa que empezar la lección divina como el acercamiento a esa palabra viva que transforma. Bien, porque ahí vemos lo que significa acá, ¿no? Lo que hemos visto, el sentido espiritual, el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral,
el sentido anagórico. Estas cosas vamos entendiéndolas ahí, el sentido literal de un texto en la Lectio Divina, por ejemplo, ¿no? Y así. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera aportar alguna otra cosa? Bien. ¿Alguien que haga la oración final, por favor? Padre Carlos, buenas noches. Una pregunta. Padre, para enviar las tareas no se abre la plataforma. Ay, Dios mío. Ya, eso lo vemos después, así que tranquilo.